de la pauta? Un minuto. Un minuto. Bueno, entonces déjenle sigo moviendo mi cafecito porque está muy rico. Mi café McCormick. Digo, que no digas pendejadas. Ay, perdón. Hermans, perdón. No, mi café Nescafé, perdón. Perdón, es cebolla. Es de cebolla. Ay, sí está bien rico. No te pongan la mosca. Ay, sí, mosca. En fin, bueno, volvamos a nuestro tema. Entonces, seguimos aquí en el Café Fauno y estamos hablando de Valerian. Valerian es un cómic ya bastante veterano, es del 67, 50 y algo. Checarlo bien, del 67, noviembre del 67 fue su primera publicación. Perfecto. Bien, dato interesante, Valerian se publicó en una revista que se llamaba Pilot, por favor, no es gringa, no es gringa. Pilot. Esta revista publicaba a Asterix y Obelix. Sí. Entonces, sí, de hecho, fue ahí donde ellos nacieron, Valerian, y pues fueron así como capítulos que se iban publicando en la revista Pilot. Posteriormente, Pilot fue comprada por Dark Out. Uh-huh. Dark Out es el apellido de un magnate editor que trabajaba en otra editorial, pero que al final dijo, no, ni madres, me gusta más el cómic, porque de hecho empezaba a tener un auge en aquella época el cómic y gustaba mucho por parte de Asterix, por parte de Obelix, estaba también Tintín. Uh-huh. Entonces este cómic Valerian es parte de una oleada de cómics franceses que en aquella época empezaban a resurgir, y pues como en algún momento Freddy lo decía, Francia es la cuna del cómic en Europa. Sí, no hay otro. Todos, incluso autores de toda Europa, sean españoles, sean alemanes, incluso ingleses, que también tienen su propia escena del cómic totalmente propia, han viajado a Francia justamente por el alcance, ¿sabes? El impacto y la fuerza que tienen los franceses, el mercado francés, básicamente en toda Europa y en el mundo. Sí, realmente eso fue un nicho en cuanto al cómic. Y pues sabemos, de ahí salieron Moebius, de ahí salieron salió Druillet, salieron pues un montón, o sea, realmente son muchos creadores. Las historietas de Lucky Luke también salieron de ahí. Como ya lo habías dicho, Asterix y Obelix. Son demasiados. Es realmente, de ahí también viene quizás un título que ya conocemos todavía más aquí en Occidente, que es Heavy Metal, la revista Heavy Metal, que publicaba justamente cómics de corte de ciencia ficción, todos totalmente franceses. En Francia, de hecho, no se llamaba Heavy Metal, era Metal Hurlant. Sí, de hecho también Dark Out publicó un cómic que ya platicamos aquí, que es Black Sat. De hecho ellos lo publicaron. Y entonces pues bueno, posteriormente, que ya una vez que muere el señor Dark Out, fue comprada por una editorial ya más grande. Ahorita no tengo el dato, la verdad lo olvidé, pero pues es lo que pasa con todas las pequeñas empresas, con todas las pequeñas editoriales independientes, terminan siendo absorbidas por un pinche conglomerado editorial, ¿no? Entonces, pero nos dejaron buenos títulos, nos dejaron buenas historias, y la verdad pues se agradece que siga existiendo y que pues siga habiendo esto. Tenemos una tristeza en nuestro país, que bueno, Valerian llegó hace 2 años aproximadamente, en el boom de la película Valerian, que es de un director de Luc Besson. Ya les hablaremos un poquillo de ello. Sin embargo, la verdad, la editorial que lo trajo, no voy a mencionar porque les voy a mentar la madre, nos dejó nada más vestidos y alborotados, porque son 7 tomos los que se publicaron, 7 tomos los que deberíamos de tener, y los canijos nada más nos trajeron 5. Entonces la verdad es una mentada de madre, porque nada más se aprovechan de un pinche boom de una película, que pues todos los fans que nos gustan el cómic pues seguimos las historias y queremos seguir conociéndolo. Entonces que nos dejen así, la verdad es muy gacho. Sí, o sea, si van a hacer el favor, háganlo completo. Sí, la neta, o sea, y además se los compramos, no se los estamos pidiendo regalados, no sean culos. Pero bueno, ¿qué tienes de los autores? Bueno, pues
Como ya dijimos, el guionista es Pierre Crisson. Ahora, Pierre Crisson tiene una particularidad. Él, de hecho, originalmente estudió una carrera que no tiene nada que ver con la literatura en sí. Él estudió ciencias políticas. Ahora, eso se nota muchísimo en capítulos posteriores del cómic de Valerian, donde ya tienen un contenido más político en su naturaleza, más concerniente a problemas sociales, a problemas como por ejemplo habla sobre feminismo, habla sobre ambientalismo, habla sobre política externa, política interna. Entonces es un cómic que realmente toma su forma ya una vez que dejó su infancia atrás. Digamos, sus primeras 3-4 historias son bastante simples, como ya lo habíamos contado. Pierre Criston le inyecta conocimiento político que él tiene acerca de sistemas económicos, sistemas sociológicos, sistemas políticos. Y en fin, el caso es que él al terminar sus estudios en ciencia política, me parece que su maestría o su doctorado, porque es un doctor, señores. Ah, mira, interesante eso, la neta no me lo sabía. Él viaja a la Universidad de Utah en Estados Unidos, y ahí es donde me parece que hace su doctorado. Una de dos, o su maestría o su doctorado, por el momento no lo recuerdo. Pero él entonces en ese momento también se dedica a viajar mucho por Estados Unidos, porque para un francés estar en América, en Estados Unidos, ni más ni menos, es básicamente como visitar un país totalmente exótico. Yo me imagino que es como para nosotros los americanos visitar Europa. Entonces, sí, todas estas grandes planicies que él ve, el viejo oeste, con todos sus desiertos, sus montañas, los parques como Yellowstone, las ciudades enormes, cosmopolitas como Nueva York, lo influyen mucho para después juntarse junto con Jean-Claude Messier y hacer una historia que evoque esa misma sensación de aventura que él tenía en esos momentos, ¿sabes? Él quería retratar y escribir acerca de paisajes exóticos. En este caso, ellos se dedicaron a la ciencia ficción, pero esa influencia que tuvieron sobre sus viajes a otros países y sobre todo ese conocimiento que tenían se refleja totalmente en Valerian. También Jean-Claude Messier, de hecho, también se dedica a viajar por Estados Unidos. Me parece que ellos ya se conocían durante esos viajes. De hecho, me parece que en muchos de esos viajes por todo Estados Unidos ellos viajaron juntos. Entonces, Messier ya también era un asiduo a los cómics de la escena francesa. De hecho, él en su infancia es una historia muy curiosa, porque él le envió bocetos durante su infancia, bocetos de sus dibujos, diseños, a nada más y nada menos que Hergé, el creador de Tintín, de las aventuras de Tintín, también un clásico del cómic franco-belga. Sí, de hecho. Hergé, de hecho, le reenvió una carta después de ver sus dibujos y le dijo: eres muy buen dibujante, deberías de seguir así y nunca, no claudiques, pues, o sea, sigue tal y como vas. Eso entonces le dio cuerda a Messier para volver nuevamente o más bien para tomar con más seriedad el dibujo. Y él estuvo en un tiempo influido también mucho por los grandes artistas como Druillet, como otros artistas de aquella época del cómic franco-belga. De hecho, los primeros diseños de Valerian tú puedes ver en sus rostros que es totalmente algo sacado de las historietas de Lucky Luke, el vaquero. Ya conforme va pasando el tiempo en el mismo cómic de Valerian y Laureline, él va encontrando su propio estilo, empieza a dibujar de una forma, digamos, un poco más realista, no tan caricaturesca, y ahí es donde se va viendo esa evolución. Pero sus primeros dibujos son totalmente el rostro de Lucky Luke. Sí, de hecho. Y pues sí, de hecho, más adelante su trabajo empieza a mejorar mucho. Lo ves mucho también en cuanto a lo... De hecho, es interesante porque los dos van creciendo y van mejorando a lo largo de la historia. Como lo comentábamos hace rato, en los primeros tomos tienes muchas descripciones y como que dibujos más burdos, más así simplones, sin tanta elaboración. Pero conforme van avanzando en la historia, vas viendo que las composiciones empiezan a mejorar, que los dibujos empiezan a ser más desarrollados, que de hecho incluso es bien evidente que Messier se enamora y
le encanta Laurelin. Sí. Sí, definitivamente se nota que le empieza a poner más cuidado al diseño de ella que al de Valerian. Y creo que él mismo incluso lo ha dicho. Sí, de hecho, en los primeros tomos que tenemos hay varias entrevistas que me parecen muy interesantes y que son de hecho el compilado de los datos curiosos que a veces les comentamos, porque pues bueno, afortunadamente vienen en estos títulos, en estos volúmenes, y pues ahí le platican, oye, ¿por qué te gustaba Valerian? Pues que me encanta su dinamismo, me encanta su forma de ser así, más libertad, más, o sea, ella quiere ser más libre. De hecho, está muy aburrida de su época, sí, y por eso es que se lanza. Y de hecho, más adelante vas viendo que va teniendo más protagonismo, ella misma se empieza a construir a lo largo de la historia, y los autores lo notan, entonces le empiezan a dar más libertad y ella empieza a tener más presencia. Y claro, te terminas encariñando con ella porque tiene un carisma bastante interesante. Sí, de hecho, estábamos contando hace rato que a comparación de Valerian, la primera vez que uno ve a Valerian, incluso en su rostro dices, este güey es un ojete. Sí, tiene cara de pinche. Tiene cara de pinche. Exactamente. Sí, tiene cara de pinche. Sí. Pero sí, definitivamente, incluso la forma de ser de los dos dista mucho en, pues ahora sí que en cómo son. Valerian es más rígido, Valerian es más, incluso se podría decir que también por la cuestión temporal se comporta mucho como esos viejos, bueno, tal vez esto deberíamos de retomarlo después, pero se comporta definitivamente como uno de esos viejos héroes de las historias de ciencia ficción, incluso de antes, como por ejemplo Flash Gordon o Buck Rogers, que son como de los 30s, de los años 20 o 30s, y ahí sí era totalmente de que, es que tú tienes que estar en la cocina porque eres mujer. Sí. Ajá. Pero bueno, en fin, el caso es que sí está muy interesante su trabajo. Básicamente es el trabajo más representativo de ambos. La verdad, en el caso de, por ejemplo, del Messiers, que es el dibujante, se ganó su premio Grand Prix de la Ville de Angoulême, no sé qué. De la Ville de Angoulême. Sí, el premio de Angoulême para que no se traben tanto con el francés. Es prácticamente el premio más importante de la industria del cómic francés. Sí, de hecho, y es uno de los cómics representativos franceses. También tenemos a Eveline Tranlé. Sí, la colorista. La colorista, que de hecho, en cuanto a su proceso me llamó mucho la atención, porque fíjate, ella lo que hace, tienes el entintado original, que es lo que hace Messier, y se lo entrega. Ella hace una especie de pantalla donde pone primero los colores y después encima el entintado. Entonces eso te permite que el cuerpo, que todos los dibujos tengan mayor cuerpo, y no como al revés, como que primero dibujes y luego entintas, sino que hace como una pantalla y ya después pone. Al principio, de hecho, los dibujos pueden parecer simples, pero con el entintado se resaltan muy chido. Sí. Es un trabajo muy interesante lo que hace, y en general son acuarelas. Es que muchas personas generalmente no piensan que es un proceso muy, digamos, muchas veces no solamente es de dos personas, no solamente es del escritor y del dibujante. El dibujante no hace todo en la mayoría de las ocasiones, sino que hay muchas veces en que también solamente es el dibujante a lápices, y después está otra persona que es el entintador, y luego hay otra persona que es el colorista. Sí. Entonces todo es un proceso que a final de cuentas va abonando a más y más y más hasta que se tiene el producto final ya en las manos del lector. Hay veces en que el mismo dibujante hace los lápices y las tintas, pero es muy rara la ocasión en la que una sola persona hace todo con respecto a las ilustraciones. El trabajo del colorista, de hecho, es muy muy importante también. ¿Por qué? Porque a la par de que también el entintador le agrega volumen y tridimensionalidad a los trazos preliminares en lápiz, el colorista le da vida. Es el que le da vida. Es el que incluso también se pueden hacer superficies con color, texturas. O sea, muchos de los fondos también a veces se los dejan totalmente al colorista. Sí, de hecho eso es un trabajo muy increíble, la verdad, el que hace la colorista, que de hecho es por ejemplo, dato interesante, esta chica, Eveline Tranlé, no tiene... Bueno, esta señora ahora. Señora, exactamente. De hecho, señora, efectivamente, ha trabajado en 60 historietas. Sí. Ella trabajó también en los clásicos Asterix y Obelix. Ella trabajó
en Lucky Luke, ella trabajó en muchas de las historietas francesas antes de Valerian, entonces Sí. ella ya tenía renombre desde Sí, ya era veterana esta señora. Y pues la verdad se nota porque el dibujo, fíjate, el dibujo te deja un poco que desear, te deja así como que está caricaturesco, pero el color está muy chingón. Sí. En los escenarios donde tienes así universos, naves, etcétera, está muy fregón el trabajo. Y yo creo que eso es algo de justamente que tiene que explotar mucho, sobre todo en las historias de ciencia ficción. Sí. ¿Por qué? Porque estás tratando con temas muy fantásticos, que estás tratando con naves espaciales, estás tratando con extraterrestres, con batallas entre ejércitos con armas láser, los mismos trajes, el diseño de absolutamente todo, de la maquinaria, de los de las naves, el diseño de las estaciones espaciales, el diseño de los planetas. Que de hecho, por ejemplo, hay un dato interesante. Messier, aquí en el mismo texto, dice que él le encanta dibujar lo que no se